Parecía difícil cambiar lo que Jürgen Klopp había construido por prácticamente una década. Un equipo que favorecía el gegenpressing, presión alta, mucha emoción. Pero llegó un entrenador calmo que nadie se imaginaba lo que iba a construir. Y hoy en la Taberna de Billy Bob vamos a hablar de las claves que llevaron a la consecución del título número 20 de Liverpool. Hola amigo, ¿cómo estás? Aló. Todo bien. ¿Me escucho bien, cierto? Me escucha perfectamente. Maravilloso. ¿Sabes a quién también escuchan bien? En el vestuario escuchan a Arne Slot. Porque no es solo el Perkin de Klopp, la gente le quita mérito a nuestro Bruce Willis. Yo tengo que decir que en la Taberna de Billy Bob, desde el principio siempre nos subió la mochila de Slot, incluso al punto de que recuerdo en directos de la temporada 2024 que ya hablábamos del famoso Bruce Willis y todo, más como tono de broma, especialmente porque creo también que nadie se imaginaba lo que iba a construir el entrenador neerlandés prácticamente un año más tarde, y ha sido prácticamente pura magia. Y justamente en este video lo vamos a pasar a explicar, un video que lo hacemos gracias a un aporte de un artículo también de The Athletic. Vamos a sacar un par de gráficos de ahí, así que para todos los que son discípulos de Origi agradecemos su aporte y vamos a ese video. Primero que todo hay que hablar un poco de cómo ha cambiado un poco el esquema táctico Slot, y en ese sentido vamos a pasar a ver esta imagen, Andresito, que tiene que ver con las posiciones, y ya nos podemos dar cuenta de varios cambios. Uno de ellos es el tema de cómo Klopp, los laterales prácticamente eran dos carrileros. Tanto Robertson como Trent tenían muchas funciones a nivel ofensivo. En el caso de Slot son defensas, son jugadores que se tiran en esa defensa y Liverpool defiende con 4, lo cual ha hecho que Liverpool sea un equipo no más defensivo, pero sí que se proteja más. Otro cambio que tú ves ahí también, Andresito, es el tema de los mediocampistas. En este caso, por ejemplo, en el caso del Klopp, ves que están los mediocampistas más dispersos. O sea, era en ese caso uno que está más retraído y dos más hacia afuera. En el caso de Slot, ves que está todo más compacto. Son dos mediocampistas que están más juntos y uno más adelantado, pero cada uno con un trabajo en específico. Y luego el ataque, que más o menos se repite igual, que es algo que hemos visto que Slot ha hecho mucho. Entrenar en solamente 30 metros, favorecer más el trabajo físico y los pases verticales más que tanto horizontales o hacia atrás. Entonces hemos visto un equipo mucho más compacto, pero que se diferencia sutilmente del esquema de Klopp. Sí, totalmente. A ver, en el gráfico de la izquierda tenemos como la forma promedio en que se paraba el equipo la temporada pasada, la última de Klopp. A la derecha, esta temporada con Arne Slot. Es importante lo que dices de los laterales, sobre todo también con el nivel que han mostrado, porque tanto Robertson como Tsimikas por la izquierda y Trent Alexander-Arnold por la derecha han tenido un bajón del nivel que nos tienen acostumbrados de excelencia en las últimas temporadas, y de repente el confiar en ellos un trabajo de creación hubiera sido contraproducente por cómo se terminaron desenvolviendo y cómo están en el apartado físico. En cambio, esta temporada se esperó de ellos que fuesen más laterales convencionales, como lo hablamos en el video, buscando un reemplazante para Trent, que está disponible para miembros, que se adecua más a las necesidades del equipo en la faceta defensiva. Es más difícil, así que llegó más la espalda sobre todo a Trent Alexander-Arnold. Permite que Salah no esté tan pendiente de estar bajando en caso de contra, y permite también que los mediocampistas se escalonen, porque si bien están compactos, vemos el tridente ahí de Gravenberch, McAllister y Szoboszlai en comparación al de Endo, Szoboszlai y Jones, tienen, como decías, funciones distintas. Aquí en Latinoamérica hablamos mucho con números: el 6 como un mediocampista defensivo, el 8 un interior, el 10 un creador. Entonces yo veo el gráfico de la izquierda y veo a un 6 y a 2 interiores. Exacto. Y en cambio en el de la derecha se ve muy claramente Gravenberch en función defensiva, McAllister como volante más mixto y Szoboszlai como un 10. Y siento que eso te da como una pluralidad de recursos futbolísticos que se ha visto impresa en un mejor mediocampo, más influyente en los partidos, que no tiene tanto desgaste físico. Entonces a mí me parece un cambio de autor. No es algo que hubiésemos visto antes con Klopp en ninguna de sus temporadas. Justamente, y como decías tú, para que la pelota llegue al medio del campo es importante ver de dónde nace este juego, y es como Klopp también, Slot lo ha hecho el trabajo desde la construcción, desde el corazón del campo de juego, y eso tiene mucho que ver con el aporte que ha tenido Virgil van Dijk.
hablamos un poco del capitán, porque normalmente siempre hablamos de él a nivel defensivo. Pero la verdad, Andresito, es que Van Dijk, quizás no muchos no lo saben, pero ha tenido una influencia tremenda también en los ataques de Liverpool. Bien sabemos su pase tenso y rápido que va para quebrar líneas, siempre a la espalda de los defensas para Mohamed Salah. Pero también es verdad que ha participado en el 19% de las fases de preparación de su equipo esta temporada. Eso es más que cualquier otro jugador de la Premier League. Y además es, junto con Gravenberch, la combinación mediocampista en la cual más se ha combinado en toda la Premier League. Y habla un poco del aporte que ha tenido siempre Van Dijk buscando y tirando pases entre líneas. Como ves acá, son puros pases progresivos. Si te fijas en la parcela de pases de Premier League, sale que Van Dijk tiene muchos pases, pero pocos dirían que esos pases son en realidad verticales y no horizontales. Y eso tiene que ver un gran beneficio tener a un central que no solamente es un gran defensor, sino que también es un gran generador de juego. Sí, totalmente. Y creo que refuerza un poco la simbiosis que hubo con el técnico por parte de nuestro capitán. Por algo también se la jugaron tan fuerte con su renovación, porque no es solo renovar al pilar de la defensa, sino el puntapié inicial de la salida desde atrás del equipo. Con la preponderancia que han tomado los laterales en el equipo de Arne Slot, de repente dependemos más de un central que esté distribuyendo como es Van Dijk, y ahí ninguno de los que tenemos en plantilla, y quizás ninguno que se me ocurra en el mercado puede desempeñarse como lo hace Virgil. Así que importante cómo distribuye, cómo lidera, y siempre para adelante. Sí, y si vamos a hablar también de esto, hay que ver cómo Slot ha cambiado también la fase de Klopp de ir del caos a un equipo mucho más controlado y mucho más dosificado. El Liverpool es un equipo que ahora elige cuándo atacar, dónde atacar y cómo atacar, y en ese sentido no se desgasta muchas veces con carreras, muchas veces al espacio sin que llegue la pelota. Muchas veces prefiere tener la pelota y elegir cuándo desgastarse, y eso le ha permitido tener una plantilla mucho más sana, mucho mejor preparada físicamente, y que le permitió también tener una solidez durante mucho tiempo en esta Premier League. Sí, totalmente. Creo que se podía ver desde los primeros partidos o incluso en pretemporada como quizás no tanto en las rotaciones. De hecho, una de las críticas, por así decirlo, que se le ha hecho a Arne Slot es contrario a Klopp. Cuando uno piensa en el 11 ideal de Klopp, después miran las estadísticas y se repitió muy pocas veces en los 9 años que estuvo. Y Slot ha repetido muchas veces el mismo 11, pero ha sabido distribuir esfuerzos, ha sabido rotar ciertos nombres en determinados momentos, y ahí creo que se ha impregnado un poco también junto al equipo médico una diferencia con Klopp, que a propósito también del pressing que conversábamos y de jugadores de recorrido tan largo como los laterales, los mediocampistas, incluso los extremos que tenían que presionar en esa primera línea a los defensas rivales, a nivel muscular le significaba un desgaste brutal que pasaba la cuenta en las instancias decisivas del campeonato. Y ahora la verdad es que no, si bien no se tradujo tanto en FA Cup como en Champions en un progreso mucho más allá, creo que cualquiera hubiera firmado el historial de lesiones que tuvo Liverpool esta temporada, que también nos diferencia de los rivales que tuvimos en Premier. Prácticamente, al menos los grandes líderes estuvieron muy bien, y nos permite también, a propósito de lo que conversaba de Van Dijk, proyectar los años vista, porque Salah tiene 30 y harto, o sea, Van Dijk también, Alisson ya está pasada la treintena y tiene su historial de lesiones, entonces hay que saber ser responsable con ello. Sí, y justamente, si vamos a hablar también de lo que es la cautela, hay que decir que no significa eso que Slot sea un entrenador tranquilo, de un fútbol quizás cansino, para nada. Y bien lo demuestran los datos que vamos a ver a continuación. Suenan parecidos, se nos confunden, que Slot no es tan tranquilo. Ah, claro. Sí, en ese sentido vamos a darnos cuenta que en realidad Slot es un entrenador que es muy arriesgado. Liverpool solamente ha permitido 2 goles, o ha permitido encajar 2 goles en contra en toda la liga, y eso fue justamente la derrota contra el Fulham 3-2. Más allá de eso, Liverpool tiene un sorprendente dato, que ha marcado 10 goles, o sea 12 goles en los 10 minutos siguientes a recibir su propio gol. Eso significa que cuando muchos equipos prefieren frenar el envión anímico y futbolístico del rival cuando hace un gol, Slot dice, no, yo voy a contrarrestarlo con un ataque mucho mejor.
Y es así que el Liverpool ha marcado 12 goles en esos 10 minutos consecutivos. Y tenemos ejemplos claros. El último, justamente contra el Tottenham este domingo, cuando el Liverpool hizo 3 goles en 18 minutos después de ir perdiendo 1-0 contra Dominic Solanke. Entonces te hizo un poco eso. O, por ejemplo, cuando Van Dijk enmendó el error que hizo contra el West Ham, por ejemplo, tras el autogol con Andy Robertson. Posterior a ese, se produjeron 3 minutos en los cuales hubo un disparo de Van Dijk y luego vino justamente el gol de la victoria del mismo jugador. Y así podemos ver muchos otros datos, como por ejemplo contra el West Ham, que se hicieron 3 goles en 12 minutos en la victoria en el London Stadium. Y como ves en el gráfico que está a continuación, te das cuenta que el Liverpool es un auténtico dominador una vez que el Liverpool comienza a tener parte del juego. El Liverpool tiene un 48% de las victorias y solamente ha permitido un 11% de derrotas. Solamente 12%, solamente superado por el Arsenal en ese 9%. Entonces sería que Liverpool rara vez ha estado perdiendo y normalmente siempre lo suele corregir de manera muy rápida. Eso habla de la mentalidad que tiene el equipo de Arne Slot. Un equipo sereno, pero a la poca que lo haga sufrir, él te va a devolver con la misma moneda. Sí, totalmente. Y creo que no solo va en lo mental, sino cómo él puede traducirle a sus dirigidos lo que quiere plasmar en el campo. Porque hemos visto cambios bien bruscos cuando se ha visto apretado. Tenemos un ejemplo muy claro que fue la final de Carabao Cup contra el Newcastle. Podemos criticar lo que queramos a propósito de que perdimos y ya lo conversamos aquí en el canal, pero algo que no se le puede criticar es que haya sido conservador. O sea, a Liverpool no se le daba el gol, eventualmente estuvimos perdiendo y metió 20 delanteros. Liverpool se terminó plantando con Alisson y 20 delanteros al frente. Y en realidad ha habido distintos ejemplos así esta temporada. Entonces creo que Arne Slot, para decirlo en buen chileno, no se anda con weas. Si ve que la cosa está complicada y tiene que hacer un cambio de repente más abrupto, lo hace. A veces con Klopp tuvimos que esperar hasta los últimos minutos para que hubiese cierta rotación. Muchas temporadas que tampoco tenía profundidad de banquillo para hacer mucho más que poner a Origi. Entonces ha sido importante también la mano del técnico en eso. Sí. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es el tema de los centros, que es importante tenerlo justamente en cuenta. Y para eso, y para darnos cuenta de este gráfico, vamos a ver justamente esto. Y tiene que ver un poco con que en la temporada 19-20, la particularidad que tuvo ese título fue que Arnold y Robertson incluyeron 25 asistencias entre los dos, una auténtica animalada. Pero obviamente eso se debió a muchos centros directos que lanzaban ellos a los extremos que estaban en su contraparte. Esto quiere decir que Trent muchas veces dio asistencias a Mané o justamente Robertson a Salah. De esa manera hicieron muchos goles de esa manera. Fue como la clave del Liverpool en esa temporada tan fantástica. Pero ha sido todo lo contrario a lo de ahora. Liverpool ahora ha disminuido mucho su jugada a balón abierto en cuanto a centros. Y por ejemplo, ahora de los 17.7 centros que se le tiraban cada 90 minutos de la 19-20, ahora tira 12.5 solamente. Y no tiene que ver con que no lo quiera hacer, sino que ahora Liverpool lanza otro tipo de centros y lo hace con diferentes intérpretes. Antes los tiraba Trent y los tiraba Robertson. Ahora los lanza Gakpo y Salah. Los lanza siempre pegados un poco más afuera de la línea del área de grande, enganchándose dentro y con el pie contrario lanzando un balón al segundo palo. Y ahí es donde vemos esto. Ha generado 9.9 ocasiones en el segundo poste por cada 100 centros. Y esa ha sido la gran clave que ha tenido justamente Arne Slot. Ha cambiado el esquema a lanzar centros bombeados, pero que van siempre a la espalda del central, confundiendo con un falso 9, sea Luis Díaz, o con interiores, McAllister o Szoboszlai, que entran en segunda línea para distraer justamente a la línea defensiva rival y generar ese hueco en el segundo poste que ha aprovechado muy bien tanto Gakpo como Mohamed Salah o Luis Díaz cuando estaba ahí. Sí, totalmente. Y a ver, hay muchas cosas que rescatar de lo que comentas. Por ejemplo, retrotraernos a lo que conversábamos recién, de que eso permite que te pillen con mayor dificultad a la contra si es que tus laterales están menos pendientes de estar centrando. Si bien se han seguido asociando con los extremos, ya no es su rol esencial estar ahí constantemente centrando para que surja algo. Y yo creo que también va con lo que decía de que Slot no se anda con weas, porque lo he escuchado de muchos analistas, dicen que al menos en el fútbol contemporáneo los centros en realidad, si lo traduces a efectividad como porcentual,
son bien poco precisos, se traducen poco en gol, sobre todo dependiendo de qué tipo de centro. No es lo mismo uno frontal que le quede cómodo al central contrario, que el tipo de centro que comentas, que por la trayectoria del balón lo pilla a contrapié y le queda más cómodo a tu delantero. Y en eso Liverpool se ha asociado muy bien y ha encontrado recursos que antes no veíamos con tanta asiduidad. Por ejemplo, Gakpo por la izquierda no solo se asocia muy bien con Robertson o Tsimikas, sino que tiene esa facilidad para encontrar a Salah. Y Salah esta temporada lo hemos visto más que nunca, como, no sé, Lamine Yamal o Ricardo Quaresma tirándote ese pase de 3 dedos tan suyo, que ha sido pero determinante en muchas instancias del campeonato. Así que nada, yo creo que también es algo a rescatar del equipo. Tenemos otros lanzadores como pueden ser el mismo Szoboszlai o McAllister, también cuentan con la confianza de Slot para desenvolverse en esa faceta. No tengo dudas que ha sido para mejor. Sí, y otra clave de la cual hay que hablar justamente tiene que ver con algo que ha sido característico de Jürgen Klopp, pero que Slot lo ha reforzado y perfeccionado, y es el contraataque. Y creo que es piedra angular igual de este éxito. Y vamos a hablar un poco con una declaración que dijo Slot. Slot dijo: controlar el partido, no permitir contraataques constantes, ese será, ojalá, nuestro estilo durante la temporada. Y vaya que lo hizo. Eso no significó que Liverpool fuera un equipo que no tuviera contraataques. Hacerlo hubiese significado, obviamente, quitar quizás lo más formidable que tenían en su propio ser los jugadores que se criaron prácticamente con Jürgen Klopp. Lo que Slot quería hacer era reforzar esa idea y aprovechar bien los momentos para generar contraataques. Y en ese sentido lo supo hacer. Como vemos en pantalla, podemos ver un gráfico en el cual vemos como Liverpool es el equipo que quizás no presiona tanto como lo hace el Bournemouth, por ejemplo, que es un equipo que presiona mucho, incluso en ese sentido presiona más o menos como muchos equipos, por ejemplo el Fulham, el Fulham o el Arsenal, pero te das cuenta que en cuanto a expected goal está muy por encima de los demás, y eso tiene que ver con que aprovecha muy bien los contraataques, que lo vimos en detalle en el video que tenemos en abierto acá en la taberna de Billy Bob, donde cómo Liverpool contrarresta, por ejemplo, la jugada a balón parado y cómo aprovecha bien los contraataques. Así que es un poco para que se den cuenta que Liverpool en cuanto a contraataques ha sido muy efectivo, más que desgastarse. Sí, totalmente. Muchas veces hablaban de Klopp como el heavy metal, cara de música le decía Bambino Pons, por esta intensidad con la que se desenvolvía el equipo también en los contraataques. Pero si es que hablamos de que Arne Slot cuida un poco más el balón, podríamos pensar que en este gráfico estaría más cerca de un Manchester City, un equipo de posesión, que va tranquilo, que espera a tener el pase seguro antes de un ataque más conciso. Pero estamos en polos opuestos. El gráfico muestra en el eje horizontal los expected goals por contraataque y en el vertical los expected assist por 90 minutos, y en ambos estamos pero primerísimos prácticamente. Entonces creo que habla un poco también de que al no estar constantemente presionando en la primera línea a la defensa contraria cuando te quitan el balón, permite también que el equipo rival se acerque a tu área y cuentes con más metros por delante para pillarlos a la contra, y ha dado resultados. De acuerdo contigo. Y ese gráfico lo podemos complementar juntamente con esta continuación, que tiene que ver con algo súper simple: más con menos. Creo que no se puede traducir mejor este gráfico de esa manera. 0.31 es la cantidad de peligro en expected goal que produce Liverpool en cuanto a contraataques. Es la más alta que ha tenido desde la 18-19. Entonces un poco para darse cuenta que en realidad, pese a que ha tenido todas las temporadas con Klopp, esta ha sido la que ha sido más efectiva en cuanto a expected goal. Incluso Liverpool contraataca mucho menos, pero incluso 3 veces menos. Pero aún así, Liverpool sigue siendo un equipo que ha sido muy efectivo en esta arma. Para los que decían que Liverpool ya no era tan jigging pressing, totalmente lo contrario. Liverpool sí lo sigue siendo, solamente que ahora lo hace de manera más efectiva. Sí, es importante lo que dice, se refuerza con lo que comentábamos del gráfico anterior también. No mostraba el volumen de contraataques, sino la efectividad como traducida en expected goals sin expected assist. El volumen del contraataque de Liverpool quizás sea más distinto, pero la traducción a efectividad frente a la portería ha sido muy alta. Y ha sido muy alta también porque ha sabido sacarle el mayor brillo a jugadores como Salah, como Gakpo, incluso como Luis Díaz, que hace un año atrás era impensable verlo como un falso 9. Sí, justamente lo que dices nos da paso para hablar de esto.
cómo Liverpool ha sido capaz, o más que Liverpool, cómo Slot ha sacado magia y ha podido descubrir quizás joyas que Klopp quizás no es que no las haya visto, sino que creo que no tenía la idea clara en su momento para poder encontrarlas. Y en ese sentido tenemos que hablar quizás de muchas de ellas. Una es la que vemos en pantalla. Diego, recordemos que intentó contratar a Martín Zubimendi, en su tiempo intentó traer a Tchouaméni, ¿te acuerdas del Real Madrid? Y todos por intentos que realmente fracasaron por traer un pivote. Y de la nada, cuando nada hacía presagiar de que no iba a ir tan bien y que además no teníamos un jugador en esa zona, aparece este neerlandés de 22 años, que prácticamente es la revelación de la temporada, con un fútbol increíble, y eso hay que dárselo todo a Arne Slot. Sí, totalmente. A ver, tuvo un rol muy secundario Ryan Gravenberch con Klopp. De hecho, parecía una compra fallida, siendo muy joven, parecía que no encajaba del todo en lo que le pudiera pedir el alemán. Y esta temporada tenemos el privilegio de, primero, no haber desembolsado 100 palos verdes, como se pensó en un Caicedo, en un Enzo Fernández, en un... Bueno, Martín Zubimendi no estaba en esas cifras, pero también era un desembolso muy importante, sino que encontramos ya dentro del plantel a un mediocampista defensivo con el pie de un interior, con la escuela del Ajax, si no me equivoco, con los aprendizajes del Bayern Múnich y ahora con la escuela de Klopp y de Slot. Tenemos un 6 que distribuye muy bien, que calzó muy bien, que se entiende muy bien con los interiores, con los laterales y que tiene una zancada yayaturesca prácticamente, que en 2 pasos te recorrió los 90 metros de cancha y es una garantía que, tal como decía con Luis Díaz, a principio de temporada no nos hubiéramos planteado. Cuando empezó a ocurrir era una sorpresa, al punto que nos planteamos si era sostenible. Oye, esto seguirá pasando así, llegará un momento donde baje el nivel, y si es que ha llegado el momento en que baje el nivel, yo lo asocio meramente a que está cansado, porque lo vimos en algún directo. Wataru Endo, que sería el reemplazo directo, jugó muy poco esta temporada. Gravenberch se mató jugando siempre rindiendo, y cuando ya no llegó a los cruces no era porque su rol no fuese ese, sino que las piernas ya tienen un límite. Pero no tengo dudas que la próxima temporada partimos con Gravenberch en el 11 titular. Y justamente, como dices tú, también hay que hablar de otros jugadores. Por ejemplo, el movimiento de Luis Díaz como 9, ante la ausencia de un goleador nato, con Dragunov teniendo una muy mala temporada y pues con muchas lesiones. El por fin poner a Cody Gakpo por la banda izquierda, aprovechando su mejor nivel, viendo probablemente la temporada de consagración de Cody. Ya hablamos de los laterales. En cuanto a pequeños movimientos tácticos que ha tenido Liverpool y que le han permitido avanzar a este nivel. Y quizás lo último para rescatar igual, yo creo que tiene que ver un poco con cómo también ha hecho las cosas fuera de las canchas. La instalación de la cafetería para que se forme más camaradería entre los jugadores, entre ellos Salah, Szoboszlai y otros, cómo ha manejado el tema de las renovaciones de Mo, Van Dijk y Trent para que no haya problemas dentro de la plantilla, cómo ha hecho que el equipo se mantenga en un estado de forma espectacular, no solamente a nivel físico, sino también anímico. Y creo que en ese sentido la Slot Machine ha funcionado perfectamente esta temporada. Sí, totalmente. Nada, firmo debajo de todo lo que comentas, Christopher. Y un ejemplo de la importancia que le da también a la camaradería es haberse traído a un italiano por en torno a 13 millones para que le haga pizzas al equipo y para que le cocine con su salsa de pesto. Que fútbol no le he visto jugar mucho, pero no, en verdad Slot se maneja muy bien a la interna desde lo que podemos ver, y lo conversábamos antes de iniciar la grabación también frente a los micrófonos. Yo no sé si quieres como complementar mucho más allá, pero creo que Slot tiene un estilo bien prudente a la hora de declarar, como fue el tema con las renovaciones, como le tocó tras perder partidos importantes contra Paris Saint-Germain, contra el Plymouth, el primero que perdió contra el Nottingham Forest, antes que supiéramos que iba a estar peleando por Europa. Era una tragedia perder contra el Nottingham Forest, y siempre con la frente en alto, muy mesurado, tranquilo, explicativo. Sabía identificar rápidamente por dónde pudo haber calado distinto su actuar, que se pudo haber hecho mejor, y escogió las palabras muy precisas para que el ambiente no fuera tenso. La situación con Trent Alexander-Arnold la ha llevado muy bien, el respeto a los referentes ha estado por delante todo el tiempo, y era difícil, recordemos que el mismo Trent no se la hizo fácil al llegar, partió al tiro con cara de disgusto cuando lo sacaba por Conor Bradley.
Y mucho se hablaba de la relación casi paternal que había encontrado en Jürgen Klopp. Era muy difícil, no de suplir, porque no creo que se fuera a reemplazar, sino de hacerlo distinto. Y lo ha hecho distinto, creo que con su sello característico, y en la medida que sea fiel a sí mismo, yo duermo tranquilo de que es sostenible. Porque si es que solo se concentrara en intentar replicar a Jürgen Klopp, en algún momento se caería su narrativa, se caería como intenta llevar a los jugadores, porque él no va a ser nunca Jürgen Klopp, es Arne Slot. Y yo estoy contento con cómo lo ha hecho Slot esta temporada. Qué bueno que tocas ese tema, porque creo que hay que hablar de puntos importantes. En el primer partido de la liga contra el Ipswich Town, recordemos que a mitad en el descanso saca Kwanza y mete a Konaté, dando al tiro una declaración de que el que no lo haga bien no va a jugar. Y así fue. Kwanza prácticamente lo hemos visto ya parte en esta segunda parte de la temporada, y Konaté supo aprovechar su oportunidad. Y al mismo tiempo, cuando terminó el partido contra el Ipswich Town ahí en Bournemouth Road, muchos hinchas esperaban el típico golpecito que hacía Klopp de los 3 golpes hacia la grada. En cambio, en ese partido simplemente se levantó, aplaudió a la gente visitante y se volvió a los vestuarios. Luego en conferencia de prensa dijo que él no iba a hacer algo que había hecho el entrenador anterior, que él iba a construir su propia historia, dando una declaración de que ya él era distinto a Klopp. Algo muy importante, creo, en esta generación. Y para terminar, es que a pesar de todas estas cosas, él no está diciendo que se olvida de lo que recibió. Y eso lo vimos justamente en el partido, en las celebraciones en Anfield este domingo, donde en vez de la Slot, cantó Jürgen Klopp, dándole obviamente todo el agradecimiento a lo que le había dejado como herencia justamente Jürgen Klopp. Entonces, en ese sentido, creo que hablamos de un entrenador muy muy completo. Y quizás para terminar te hago la pregunta, Andrés, que sería, este ha sido el primer año de Slot, ¿qué se viene ahora? ¿Se vienen cosas mejores? ¿Hay que hacer varios cambios? A ver, si me dices cosas mejores, yo creo que el margen de mejora, a ver, siempre va a haber, pero estamos con la Premier bajo el brazo en la jornada 34. Yo eso me lo guardo en la memoria hasta el último de mis días, honestamente. Por lo que conversábamos también, Liverpool se fundó en el 1892 y recién es la liga número 20 y es el equipo que más tiene. O sea, estadísticamente cada 7 años quizás puedes estar ganando una liga muy difícil, y él lo consiguió en su primera temporada. Yo creo que hay margen de mejora en Europa, ni siquiera tanto por cómo se planteó, sino incluso por la mala suerte que tuvimos de que nos tocara el Paris Saint-Germain, que es una máquina y sigue siéndolo en la Champions. Como se rotó contra el Ipswich, también no tengo dudas de que le significó aprendizaje, y no mucho más allá. O sea, estamos hablando de un técnico que llegó a una institución tan potente como Liverpool prácticamente sin fichajes y elevó el nivel como le tocó a Slot. Yo creo que ahora, con nombres más propios del como le gustaría jugar, podemos esperar mayor rotación y con eso un mayor estado físico también de los jugadores. Los referentes no se hacen más jóvenes, pero en general también hay jugadores que vienen picando de abajo que están súper bien. Son jóvenes, tienen proyección, se identifican con el equipo. Mira, honestamente, si es que esto hubiera sido un cueazo de una temporada y se terminaba acá, yo feliz, porque te significaba la liga. Pero honestamente creo que no lo es. Creo que se ha intentado construir algo cuyos pilares son lo suficientemente estables para que en próximas temporadas veamos una mejora. Y me remito también, disculpa, cortito, lo comentamos en el directo, creo que lo dijo el Claudio, cuando recién tomó micrófono para referirse a esas palabras de Klopp con el cántico que le había dedicado a la llegada de Arne Slot, fue tras haber conseguido algo. O sea, están autoconscientes de las exigencias del Liverpool y la relación tan particular que hay con la hinchada en Anfield, que ya teniéndola un poco más en el bolsillo puede desenvolverse más libremente. O sea, calzó muy bien Arne Slot. Entonces yo espero buenas cosas para lo que venga. Sí. Y bueno, para terminar, decirte solamente que muchas veces creo que siempre se dice, lo difícil no es llegar al éxito, sino mantenerte en ese éxito. Y creo que la siguiente temporada para Arne Slot va a significar eso, va a significar cómo poder mantener esto increíble que es esta temporada, con algunos retoques ya vamos a ver, pero ya dejó su huella, dejó historia, como historia que nosotros estamos dejando en el canal. Y por supuesto. Así que agradecemos a toda la gente que nos vio en este video del día de hoy. No olviden colocar su like, a gente que no está suscrita, suscríbase a la taberna de Billy Bob. Hacemos de esto siempre los domingos.
y de repente intersemanal. Ya tiene muchos videos también abiertos, y si quieren apoyarnos por el precio de un café al mes para acceder a videos, emojis, insignias y directos exclusivos, no cuesta nada. Así que eso, chicos, gracias por estar aquí, agradecemos a todos. Espera, vaya a cortar. No, esto es interactivo y de vuelta, retroactivo. Gentecita, les quiero comentando cuáles son sus predicciones para la próxima temporada. Esto lo grabamos a las 8 de la noche, un 1 de mayo, Día del Trabajador. Entonces, yo creo que al iniciar la temporada podía soñar con que Liverpool clasifica a Champions en cuarto, quinto lugar, de repente en FA Cup, qué sé yo. Con el proyecto que ha planteado Arne Slot, ¿cómo proyectan la próxima temporada? ¿Somos de nuevo favoritos para la Premier? Respondan en comentarios. ¿Les parece? Dicho esto, y un nuevo calor. Chaito.